Vamos a escuchar el planteamiento de Alejandro Encinas acerca de la liberación de un presunto implicado en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa que dejaron en libertad. Ayer que me preguntaron sobre este tema, dijimos que hoy se iba a informar. Entonces, le damos la palabra a Alejandro. Con su autorización, señor presidente, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Como ya es del dominio público, el pasado 30 de agosto, el juez primero de distrito en procesos penales federales de Tamaulipas, el juez Samuel Ventura Ramos, a través de la secretaria de acuerdos de este juzgado, dictó una sentencia absolutoria en favor de Gilardo López Astudillo, conocido como el Gil, quien es reconocido que operaba como jefe de la Plaza de Guerreros Unidos en la ciudad de Iguala al momento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El juez determinó que no existían elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada, desestimó 44 pruebas en contra de López Astudillo que buscaban acreditar el delito de secuestro, se circunscribió solamente a analizar 162 de los 791 tomos que forman parte de la averiguación y consideró que se había aplicado el delito de tortura, a pesar de que la Procuraduría General de la República de entonces realizó el examen médico-psicológico reconocido como Protocolo de Estambul, donde se acreditó que no había sido torturado, aunque hay que reconocer que faltó todavía hacer en este protocolo la prueba de audiometría. Este es un precedente muy grave, es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de la desaparición forzada y lamentablemente no es el único caso, sino que además de que sentará precedente para que se puedan establecer sentencias absolutorias a los demás implicados, viene a fortalecer una tendencia que ya se había venido registrando con la libertad de otros detenidos en el caso de Ayotzinapa. Vamos a hacer rápido una recapitulación. Ustedes recordarán cómo entre el 26 de septiembre del 2014 y el 30 de agosto del 2018 se consignaron 169 personas, de las cuales fueron detenidas 142, particularmente civiles vinculados al cártel de Guerreros Unidos de la región, así como policías municipales de Iguala y de Cocula. Los delitos fundamentales que se les fincaron entonces fue el de delincuencia organizada vinculada con delitos a la salud, los delitos previstos en la Ley Federal de Armas y Fuegos y el de la Ley de Secuestro. De las 142 personas detenidas, la Procuraduría General de la República entonces procesó a 70 personas por el delito de secuestro a los normalistas. Sin embargo, a lo largo de estos años, el proceso judicial que han seguido estos detenidos, que se había basado en 107 pruebas recabadas por distintas averiguaciones previas, el día de hoy solamente subsisten como pruebas 44 de las 107. Y eso vale la pena destacar que son fundamentalmente detenciones que han ido excluyendo de las pruebas las detenciones de falsa flagrancia. Se ha desestimado la comisión en 22 detenciones ilegales por forma irregular, en 29 casos de tortura y distintos casos de dilación indebida en la puesta a disposición. ¿Qué ha significado esto? Que a la fecha han sido liberados 53 presuntos delincuentes de los 142 detenidos y ahora con el precedente de la libertad ya absolutoria de Gilardo López Astudillo, existen los elementos para que la autoridad judicial pueda liberar a otros 50 detenidos en este proceso. ¿Qué implica esto o qué evidencia esto? Particularmente una indebida integración en la investigación
por parte de las autoridades ministeriales basadas en irregularidades y graves violaciones a la ley. Hay que decirlo con toda claridad, la mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura, en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas. Habiendo elementos claros y suficientes para afincar y deslindar responsabilidades por los delitos cometidos, la actuación indebida de la autoridad judicial ha generado condiciones para que con una muy laxa interpretación de la ley se puedan retirar los cargos que se le imputaron a los detenidos. Y también esto implica una revisión profunda de los criterios judiciales que tienen que aplicarse. Y aquí debe tomarse en consideración que la aplicación de la justicia no puede reducirse solamente a la interpretación de la ley. Se trata de impartir justicia, no de interpretar la ley, y debe prevalecer siempre el interés superior del derecho de las víctimas por encima del derecho de los victimarios. Yo creo que son de los temas fundamentales que tenemos que definir y podemos hacer el día de hoy un exhorto a la Fiscalía General de la República para que reencauce la investigación, subsane las omisiones y permita una investigación diligente para poder deslindar las responsabilidades que se cometieron por parte de autoridades o civiles en esta desaparición. Y queremos anunciar que por instrucciones del Presidente de la República iniciaremos ante la Fiscalía General de la República y el Consejo de la Judicatura Federal los recursos legales correspondientes para que se inicie la investigación de los funcionarios de la Fiscalía General de la República y de los jueces en el caso del Poder Judicial Federal para deslindar las responsabilidades en estos casos donde, en lugar de garantizar el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas, se está generando un pacto que favorecerá el silencio y la impunidad en la comisión de este delito. Por parte de la Comisión Presidencial por la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa, seguiremos haciendo las investigaciones y diligencias que están en proceso, pero requerimos que la autoridad judicial y la Fiscalía General de la República hagan su trabajo y no permitan que estos hechos queden impunes. Es cuanto, señor presidente. Bueno, sobre este tema, si tienen algo que… Buenos días a todos. Alberto Morales, del periódico El Universal. Subsecretario, para preguntarle si en este reencauzamiento y en estas investigaciones que está pidiendo tanto a la Visitaduría como al Consejo de la Judicatura, se incluye, por ejemplo, en la parte de la PGR a quien fue su titular y también a quien llevó la investigación, a Tomás Herón y a Jesús Murillo Caram. Sí, hay que recordar que ya la Visitaduría de la propia Fiscalía General de la República inició un procedimiento contra Tomás Herón por haber actuado indebidamente en todo el proceso de investigación del caso de Ayotzinapa, y esto derivará, sin lugar a dudas, en el fincamiento y deslinde de responsabilidades, no solamente contra él, sino con los funcionarios que resulten responsables de haber alterado el debido proceso en esta investigación. Sí. Buenos días, Antonio López, del periódico La Razón. Preguntarle, subsecretario, la CNDH en su último informe había señalado que 8 personas fueron torturadas. De esas 8 personas, el Gil, Gabriel León Villa, el Gaby y Felipe Rodríguez Salgado fueron liberados. Cuando la CNDH da a conocer este informe, la PGR, la entonces PGR, dice que de esas 8 personas solo una había sido torturada. Sin embargo, de esas 8, 3 ya fueron liberadas. Esto sienta precedente, tal como usted lo dijo, para que las 5 personas que aún permanecen detenidas puedan quedar en libertad. Eso por una parte, y también preguntarle si el motivo principal de la liberación fue pues estos actos de tortura. Además, estas 8 personas pues es una parte, porque hay 28 más que, de acuerdo con esta investigación, recibieron tratos crueles e inhumanos. Por esta
fincación de responsabilidad a través de tortura, ¿podrían quedar libres también estas personas? Gracias. No solamente esas 5 personas, sino las 50 que actualmente se encuentran bajo proceso. Y no solamente por el delito de tortura, porque lo que desestimó el juez fundamentalmente fueron las pruebas que lo vinculaban a los delitos de delincuencia organizada y secuestro. Ese es el tema fundamental. Gracias. Muy bien. Sí. Gracias. Para consultar directamente si el fincamiento de responsabilidades va a alcanzar a Jesús Murillo Caram, por un lado, y por otro, si el riesgo de liberación de más involucrados en el caso Ayotzinapa incluye al exalcalde de Iguala, Abarca. En el caso de Abarca hay que recordar que el delito por el que está él detenido y procesado es fundamentalmente por el homicidio de Arturo Hernández Cardona, quien fuera síndico municipal en Iguala, y no necesariamente por los vínculos con la desaparición de los 43 estudiantes. ¿No habría riesgo de que saliera? En este caso, hasta ahora no hay ningún indicio de los que tenemos referentes de los 50 personas que pudieran tener alguna circunstancia de posible liberación por esta interpretación indebida de la ley. Y en el otro caso, por supuesto, que en el momento que se acrediten no solamente las violaciones al debido proceso, sino la fabricación o sembrado de pruebas en la formulación de la verdad histórica, va a alcanzar a todos los responsables de este dictamen que emitió la Procuraduría. ¿Sí? Buenos días, presidente. Buenos días, secretario. Se dice que Tomás Herón tiene actualmente camionetas blindadas, escoltas a su servicio, al igual que sus familiares. Usted acaba de decir que también se podría tener ahí un alcance de la justicia. ¿Esto es cierto? Y si se le van a quitar esos servicios que obviamente pues, estamos pagando los mexicanos. La información que tenemos es que se le ha brindado un amparo para que se le mantenga esa protección que deriva de una disposición reglamentaria para los servidores que ocuparon cargos de riesgo en la Procuraduría General de la República. El fiscal ordenó el retiro de esos servicios de escolta y de protección, sin embargo, un juez lo ha amparado para que se mantenga. Sí, por favor. Gracias, buenos días. Preguntarle, subsecretario, hasta este momento, ¿qué tanto se parece la verdad histórica que sostuvo Murillo Caram a lo que ustedes han indagado respecto de lo que pasó con los muchachos? ¿Dónde están? Hay revelaciones importantes, entiendo que son investigaciones que pertenecen también a la Fiscalía, pero ¿hay hallazgos importantes que se alejan de esa verdad histórica? Aunque no me dé el detalle. No hay ninguna identidad con la llamada verdad histórica. Los puntos de partida y de líneas de investigación son diametralmente distintos y la verdad histórica choca con la propia realidad. La realidad que estamos viviendo con esta impunidad que se está brindando a los victimarios. Se decía mucho en el pasado que habían participado elementos militares en la desaparición de los muchachos. ¿Esto se cae por sí solo? Los elementos de las Fuerzas Armadas, desde el general secretario hasta los mandos en Iguala, han brindado toda la información que se les ha requerido al respecto. No solamente hemos tenido ya reuniones directas con el general secretario y el Estado Mayor de la Defensa Nacional, se ha visitado las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala y se ha dado respuesta a todos los requerimientos de información que la Comisión ha planteado a las Fuerzas Armadas. Gracias. Sí. Hola, yo quería preguntar un poco en relación también al informe que se dio sobre las fosas. Si se entiende el hecho de que Ayotzinapa es un hecho emblemático, porque los otros 40,000 desaparecidos no son desaparecidos que tenían una situación social que no les permitía tener una voz. Ahora los colectivos tratan de darles una voz, pero el crimen organizado llegaba a los pueblos, imponía su ley a sangre y fuego, resolvía las cosas matando a la gente o llevándosela para que trabajara para ellos, y la gente no tenía ninguna defensa. En cambio, la situación en Ayotzinapa, que pudo derivar en lo mismo, cambió porque se volvió un hecho político. Y los desaparecidos de Ayotzinapa son desaparecidos políticos, no solo sociales. Entonces, el hecho de Ayotzinapa es emblemático. Si en este hecho no se hace justicia,
si en este hecho no se logra separar el poder del Estado del poder del crimen organizado, por así decirlo, en el ámbito judicial, ¿qué esperanza tienen los demás desaparecidos? Nosotros no vamos a cejar en nuestro esfuerzo y nuestra responsabilidad por esclarecer los hechos de Ayotzinapa, como también mantendremos todo el apoyo a las víctimas de desaparición forzada en el país, independientemente de la investigación del caso de Ayotzinapa. Gracias. Y una pregunta más, no está directamente relacionada con el caso, pero si se está trabajando ya en el proceso de la ley de amnistía o se piensa seguir con el proceso de liberación, digamos, revisando caso por caso. Se está trabajando en el proyecto de ley de amnistía. Gracias. La última. El informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas habla de una doble injusticia en México y cuestiona los avances en las investigaciones, y por su parte el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung dice que en México prevalece el orden establecido por Francisco Sagún Baca. ¿Qué respondería ante ello, señor subsecretario? Pues prevalece fundamentalmente en el ámbito de la impartición de justicia, y ese es un hecho evidente. Aquí lo que estamos debatiendo hoy, si bien es el respeto pleno a los derechos humanos, es la prevalencia del interés superior de las víctimas de violaciones graves a derechos humanos por encima de los derechos de los victimarios. Y eso tiene que entenderlo el Poder Judicial, porque lo que tiene que hacer es impartir justicia, no malinterpretar discrecionalmente la ley. Entonces, ¿habría que recurrir a la judicatura, señor subsecretario, para condenar a esos malos jueces o ministros de la Corte? Es la instrucción del Presidente de la República e iniciaremos los procesos de investigaciones correspondientes con jueces, ministerios públicos y los funcionarios responsables de la Fiscalía General de la República. Va a ser de inmediato. Tanto de la Procuración de Justicia como de la impartición de justicia, ustedes van a presentar las quejas. Evidentemente, en el caso específico de esta liberación es un juez, y he dado su nombre, es el juez, déjenme decirlos para que no fallarle, Samuel Ventura Ramos, juez primero de distrito en procesos penales federales en Tamaulipas, que tendrá seguramente una gran interpretación de la ley, pero no va a poder explicar este acto de injusticia con las víctimas. Seguirá toda la investigación con todo el aparato de la PGR. Secretario, de estas 53 personas que permanecen detenidas, dice que 50 podrían caer en libertad. ¿Cuáles son las 3 personas de las que ustedes tienen seguridad que seguirán? No, pues ahí está la lista, la hemos anexado. Toda la información aquí es pública y por supuesto está en la presentación y al acceso de todo el público. Tenemos la relación puntual. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, ahora sí, en lo general.